Buenos días. Lucas 4, del 14 al 22. Del Evangelio de hoy. Jesús regresó a Galilea con la fuerza del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las palabras de gracia que salían de su boca. Y entre ellos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Jesús regresa a su pueblo, en el que vivió su infancia al lado de María y José, y es por ello que, entre ellos se preguntan: ¿no es este el hijo de José? En esos tiempos, Nazaret, más que pueblo, era una aldea que difícilmente sobrepasaba los 400 habitantes y, como sucede en este tipo de poblaciones, prácticamente todos se conocían. Más de uno habrá pensado que el hijo del carpintero había regresado, y ahora les hablaba con palabras de gracia que salían de su boca. Jesús regresa a Nazaret y lo hace con la fuerza del Espíritu Santo, ese mismo que se posó sobre él en su bautismo en el Jordán, y que en ese momento, como lo describe Lucas, seguía acompañando a Jesús, con todo su poder y toda su fuerza. El Espíritu de Dios es quien envía y faculta a Jesús para dar buenas noticias a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia de Dios. Los verbos centrales de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con la comunicación, es decir, con dar buenas noticias, proclamar la libertad y proclamar el año de gracia de Dios, refiriéndose a la nueva era de Dios con la humanidad, basada en la nueva alianza. Tienen que ver con la sanación, dar vista a los ciegos. Y tienen que ver con la liberación de los cautivos y de los oprimidos. Estos tres ejes transversales, comunicar, sanar y liberar, aparecen a lo largo de todo el ministerio de Jesús y constituyen el corazón del llamado a la salvación de los suyos. Los suyos, los que le pertenecemos, desde ese entonces y hasta ahora, porque las hijas e hijos de papá, sin la salvación y redención de Cristo, seguiríamos oprimidos y cautivos del mal y la muerte. Seguiríamos ciegos espiritualmente hablando. Y seguiríamos en un estado constante de miedo y tristeza sin las buenas noticias de nuestra liberación. Que tengas un día lleno de la gracia de Dios que encontrarás en las palabras que salen de la boca de Jesús. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.